¿Qué pasó? Hubo pachanga, ¿qué pasó? Es increíble la basura, lo que aquí encuentro ahora. Esto no es carnaval. Quién sabe que habría. El, el detalle es que me pongo a pensar qué podría estar yo publicando o sobre qué tema podría yo estar haciendo en vivos en TikTok o en alguna otra plataforma. Porque los temas que tengo grabados en mi memoria son los relacionados con la violación a derechos humanos y justicia. Y ese fue el tema que me propuse yo publicar a partir de que construimos el periódico Nuevo Sur, que vendría siendo una especie de vocería del PRD. Y lo mismo eh, magnifiqué en el diario El Madrugador, y que ha acumulado a través del tiempo las historias negras de el Mamay, el 00, muy en boga actualmente y que se dieron a conocer en la administración de Acción Nacional después de que perdieron el poder el PRD, que era el partido que los estaba maiciando. Y la China Calderón, Simón el Sepulturero, el Oaxaco, Doña Hilaria, esas gentes, el Colores, el Javi, no los conozco, pero sé quiénes son, conozco los expedientes de ellos, las crónicas, incluso me he metido por allí a hurgar entre sus círculos más cercanos. Pero digo, ¿qué otra cosa podría yo eh, publicar? A no ser que fuera también algunas crónicas, algunas leyendas o mitos generados aquí en Baja California Sur sobre las historias del barco San Miguel, del ciclón Lisa, del cohete que le tronó a Sabine y que lo mató, de la desaparición del barco San Miguel, de las historias como traté de hacerlo cuando estaba Elsa de la Paz en Cultura, hacer libros sobre la llegada del béisbol a Baja California Sur, el cabotaje, aquí como en Ensenada de Muertos, donde empezó por vez primera eh, la comunicación marítima con Altata, con Nayarit, en fin. Y la otra era sobre los revolucionarios, pero Elsa de la Paz me negó esa posibilidad, diciendo que quien debería de hacer esas crónicas, esos libros, serían los maestros de historia regional de Baja California Sur, de la Universidad Autónoma. Lógico que pues esta gente no, nunca me han querido, como la otra señora que era gay o es gay, que también estuvo ahí en Cultura después del Gavito, me parece, que tampoco
me daba la oportunidad de que yo participara en los encuentros literarios, porque no les gusta que exhiban a sus jefes, a los gobernadores que están metidos en el narco. Eso lo he sabido desde que estaba en recursos hidráulicos. Desde la secundaria ya empiezo a darme cuenta de algunas cuestiones. A los 13 años de edad, 1967, empiezo mi conversión, mi deseo, o no mi deseo, sino que solita me llega la información, como me ha llegado hasta ahorita, sola. No tenía que andar haciendo yo nada para enterarme sobre la avionazo en Baturi, sin embargo, casi me caí encima. No tenía que yo andar haciendo nada sobre la muerte de Edith Fagundes en Los Cabos. Sin embargo, casi le pegan los balazos o los cuchillazos enfrente de mí. Y así te puedo enumerar varias cosas que casi soy testigo presencial de los eventos. ¿Y qué otro tema podría hablar? Pues sobre espiritualidad o sobre religión. Pero es muy difícil tocar ese tema porque empieza uno a herir susceptibilidades y lo empiezan a llamar uno hereje o ente diabólico. Y, y- pero también yo lo que voy a decir en esta ocasión son cosas que hay en los libros, son cosas que he escuchado en el YouTube, en, en el Internet, que he leído en algunos audiolibros o en PDF. Por ejemplo, no recuerdo bien, quizás haya empezado con El hombre mediocre de José Ingeniero el- y algunos libros de instructores masónicos, los que hayan despertado en mí esa línea. Haber leído a Fedor Dostoyevsky, a algunos escritores rusos y de la Revolución Mexicana. Me llama mucho la atención el- la crónica de La muerte tiene permiso del Mundo Valadez. Y así, varios libros de Gabriel García Márquez, no se diga, ¿no? La hojarasca, Ojos de perro azul, en fin. Y también de la Biblia, porque en la Biblia vienen magníficas crónicas donde David le pone una chinga a Goliat, donde otro amigo manda a uno de sus guerreros al frente para que lo tumben y él meterse con la mujer de él, o ya se había metido. En fin, ¿no? De cómo interpretan los sueños. José, Esther, cómo hacen ayuno también para poder influir en los emperadores, en los reyes, en los esposos, ¿no? Los sueños que tiene Nabucodonosor que le perturban el espíritu y no lo dejan dormir. Y en el transcurso del tiempo, pues repito, esos libros, esos pasajes, esas crónicas, me han caído en las manos, como el libro ese muy fuerte de Sodoma y Gomorra,
del Marqués de Sade. Ese libro definitivamente no lo pude leer. Yo estaba muy joven, se me hizo muy fuerte y en aquel entonces había letrinas y lo tiré a la letrina. Quizás, yo creo que ni a la mitad llegué o a la mitad, no sé. Eh, por la participación de los sacerdotes en esa novela, ¿no? de, de los jóvenes, de las doncellas, de los cuates, lo que hacían, ¿no? Y, y me llama la atención los manuscritos encontrados en Nahabadi y me sorprende también el evangelio encontrado junto al cadáver de un monje que lo sostenía entre sus brazos en el pecho, como el tesoro más valioso con el que fue sepultado, el evangelio de Pedro. Y empieza pues, ya antes había leído a José Gordon con la física cuántica, que bruto, están pesados ir conociendo lo que es la quinta, la sexta dimensión, en fin, ¿no? Y conocer sobre los estoicos, la vida espiritual. Y siempre me gustó desde la secundaria también conocer el tema de los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, Séneca, Marco Aurelio, en fin. Y ya de grande ya conocer los principios estoicos y las virtudes estoicas que de alguna manera vienen dentro de la Biblia también. En la Biblia encuentro mucho de estoicismo, pero lo vuelven religioso, lo vuelven católico, lo vuelven religión de Estado. Esa fue la intención de Constantino en los años 300, cuando hacen los concilios, ¿no? En el primero dicen que había una Biblia con todos los evangelios, que ahora la compendió todos los evangelios, otro escritor, y es interesante escucharla, leerla, conocerla, y nada más dejan 5 evangelios en la primera Biblia que autoriza. Y en el segundo concilio, ya a finales de los años 300, le quitan el Evangelio de Pedro. Y ese es el que tiene este monje entre sus manos. Y ese documento, ese hallazgo, sirve para que un ruso, un escritor ruso, vaya a los lugares donde dice que estuvo Jesús. Pero estuvo ya no con el nombre de Jesús, sino con el nombre de Isa, que es el significado de Jesús en esa cultura. Y estuvo mucho tiempo, como así lo demuestra la Biblia. No aparece Jesús después de los 12, 13 años, hasta que tiene alrededor de 28 o 30 años, que llega y lo bautiza Juan. Y a partir pues de la boda de Caná, él empieza a llamar la atención por la capacidad que tiene. Y como ya sabemos, que resucita personas, que cura ciegos, enfermos, leprosos, y incluso resucitó, pues, como sabemos, a su gran amigo, ¿no? Lázaro, y a una niña, cura a través de la fe de la otra persona, sin necesidad de estar presente o viendo al enfermo.
Es, pues, increíble lo que sucede. Pero al conocer esos evangelios, vienen también sobre la vida de Jesús niño, que pareciera un poco hollywoodense el tema que trabajan ahí, muy de Walt Disney, ¿no? Cómo Jesús niño, bebé, puede hacer milagros solamente con los pañales que pone a secar su mamá, María, en el tendedero. Dicen que la gente los tocaba y con eso sanaba. No sé si sería cuestión psicológica, porque ahora nos han demostrado que las enfermedades psicosomáticas te producen 28 enfermedades diferentes. O sea, te alteran los nervios, ¿no? Las emociones, las pasiones. Que en ese tema de las pasiones también dicen que el poder superior, Dios, como le quieras llamar, nos puso pues las pasiones humanas que los psicólogos y psiquiatras les dicen defectos de carácter y que la iglesia les llama pecados capitales. Entonces, el bebé Jesús ya tiene esa capacidad. Ya la gente, seguramente por el antecedente que hay, empiezan a conocer que Jesús es el representante de Dios en la tierra, Jesús niño al nacimiento. Desde antes de su nacimiento ya empezamos a conocer a través de la Biblia que sucede, donde María y José buscan posada y les es negada hasta que no les queda más por el tiempo del parto que ir a un lugar donde encuentran un pesebre, lo acondicionan con paja, con alfalfa, con su propia ropa que traían los padres y hacen una especie de cuna donde descansa Jesús niño, bebé, recién nacido. Y cómo llegan los pastores, cómo hay la alineación de astros y forman la estrella de Belén, que es la que guía a los Reyes Magos para llegar al lugar donde está Jesús bebé. Y lógico, como cuando entran los grupos violentos, cuando entra el narco a un lugar, los jefes, el gobierno se da cuenta y los detienen, como detuvieron al tigrillo Ariano Félix y que les dio, unos dicen $400,000 que tenía Luis Ángel González Rullo Rivera en el escritorio de las oficinas de la policía del estado. Y seguramente al ver que cruzaban su territorio, esos reyes, esos amigos que venían en diferentes animales, camello, elefante, caballo, y les dijeron, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué andan haciendo si no son de estas tierras? No, es que venimos a tal cosa. Y pues el emperador dice, bueno, espérate, te explico, cabrón, ¿qué es eso? Avísenme si lo encuentran. Órale, ya está. ¿Quién sabe si les avisaría? O le pusieron cola para ver hasta dónde llegaban. El detalle es que dicen que traían mirra, incienso y oro. No sabemos, no dice la Biblia, ni tampoco los evangelios secretos, los evangelios perdidos, no dice sobre ese tema del incienso, del oro, de la mirra.
Creo que ni de los Reyes Magos hay algún evangelio que lo maneje, de los evangelios secretos, de los evangelios perdidos. Y tiene alteraciones emocionales ese monarca, ese rey, ese emperador, y ordena que acaben con la vida de todos los niños menores de 2 años de edad. Y ahí viene pues una masacre publicada en la Biblia. Por eso digo que la Biblia contiene muchísimas crónicas muy interesantes, algunas otras muy fuertes, muy criminales y tremendas. Pues, el hecho, por ejemplo, de que David le ha echado el ojo a una mujer hermosa y después las consecuencias que de ello se deriva también es parte de un tema negro, ¿no? Y en ese tema es que me especialicé en las crónicas negras, del escándalo político, de las leyendas urbanas. Y sobre eso, pues, creo que voy a seguir hablando hasta en tanto no me retire o no me retiren, porque me traen muchas ganas, me tienen eh, como apestado, ¿no? Me hacen a un lado. Ni periodistas ni escritores, pues menos los políticos. Podría, pues, si tuviera yo una pensión o una jubilación, podría estar creando un programa para entender lo que es el comportamiento humano, que fue el propósito que me hice yo a la edad de 13 años de edad. Ese día, 16 de abril de 1967, en que escuché al primer grupo de alcohólicos anónimos hablar sobre su enfermedad, hablar sobre su comportamiento, sobre las causales que los llevan a beber. Y no ocupé escuchar a muchos, creo que nomás escuché a 2 o 3 y me di cuenta que la enfermedad más grande que tenía esta gente era el desconocimiento. Y me prometí ese día, esa tarde, 16 de abril del 1967, construir un libro, una especie de manual para que le sirviera a la gente, para que entendiera el porqué de su comportamiento. Y, y voy conociendo, pues, a través de estudiar ese fenómeno del alcoholismo, de la drogadicción, de la neurosis, del niño emperador, de ese comportamiento psi- psicótico que tienen algunos políticos, porque demostrado está científicamente que todos, sin excepción, dicen ahí, los que llegan al poder se convierten en psicópatas, porque ya venimos nosotros con una enfermedad u otra, una llamada narcisismo y la otra llamada que está en contra de la sociedad, sociopatía, sociópatas, o sea que no nos gusta lo que hace la demás gente, los criticamos, pero no nos damos cuenta cómo nos comportamos nosotros, no nos damos cuenta qué es lo que nosotros hacemos, pero toda esa descarga que hacemos en contra de la otra persona es el mal más profundo que nos aqueja. Por eso dicen en los programas de 12 pasos que el alcoholismo, la drogadicción, la bipolaridad son síntomas de males más profundos.
y efectivamente pudieron haberse anidado desde la concepción, que también ese es otro tema que quizás algún día pueda desarrollar, sobre que a los 40 días de la concepción aparece algo mágico que no viene en el espermatozoide y no viene en la mujer, que sería la glándula pineal. De la nada, ¡pum!, aparece como si fuera un GPS que el poder superior, que Dios, o como le quieran llamar, ha puesto en el ser humano. Y, y desde esa concepción, pues podemos ya venir enfermos, como lo hace, por ejemplo, el cuate ese protagonista de la película El Perfume. Esa es la mamá que está trabajando en una pescadería, siente los dolores del parto, tiene al bebé casi trabajando, casi parada, y lo arroja entre el triperío, entre los sobrantes de los pescados que está limpiando. No lo atiende, lo rechaza desde el momento del nacimiento. Lógico que ese morro, cuando crece, tiene problemas de comportamiento. Ahí sí son esa psicosis tremenda, ¿no? Que empieza a matar mujeres hermosas para embarrar su cuerpo, quién sabe con qué, y tratar de sacar el humor de ellas para construir perfumes, porque pues ahí están las circunstancias que te lleva a un comportamiento, son las circunstancias. Si, por ejemplo, tú tienes problemas que poses, lo regular siempre tenemos problemas de niños o de adolescentes, y las circunstancias nos llevan ya sea a hacer contacto con el alcohol, con las drogas, con los bandidos, como... Pero hay quienes se salvan también, como Esmeralda, por ejemplo, la- una de las protagonistas del Jorobado de Notre Dame. Ella convivía con los rateros, con las prostitutas, con los asesinos, y sin embargo pudo cruzar el pantano sin mancharse las plumas. Es difícil, pero sí se dan algunos casos de que puedan librarlo. Hay el tema, por ejemplo, de dos hermanos que tienen un papá alcohólico y uno se vuelve borracho, se vuelve alcohólico y el otro no. Es abstemio por completo. Y le preguntan al borracho, bueno, ¿y tú por qué bebes? Pues, ¿cómo que por qué bebo, cabrón? Le dice, pues mi papá es alcohólico. Y el otro, ¿y tú por qué no bebes? Pues por lo mismo, porque mi papá es alcohólico. O sea, la interpretación que le demos a las cosas es cómo nos vamos a comportar. Por eso es muy importante tener el conocimiento de lo que son las emociones, los pensamientos, los deseos, la actitud de los juicios, para poder darle una mejor interpretación cuando ya estemos en la adolescencia. Hola, buen día. Ese es el tema muy importante porque nos dividen nuestras etapas de crecimiento. Dice, por ejemplo, que desde el nacimiento, desde la concepción hasta los 4 años, toda la experiencia que vemos, que sentimos, que experimentamos, que descubrimos cuando llegamos a este mundo, se almacena en la glándula pineal. Es la caja negra donde está todo ese tipo de experiencias. Y de los 4 a los 8, dicen algunos, es como vas experimentando con los amigos, con los compañeros de escuela. Ahí donde conoces
lo que son algunos plebes abusivos, les llaman bullying, ¿no? Ese comportamiento tanto raro de algunos chamacos que tienen un padre mala onda o una madre también mala onda. Y lógico que ese plebe pues va a ser violento. Y de los 8 a los 12 viene otra etapa también, de los 12 a los 16 o hasta los 18. Algunos dicen que hasta los 21 cuando empieza ya a madurar el cerebro. Los neurocientíficos nos dicen que el cerebro deja de madurar hasta los 28 años, deja de llenarse de información. Nos volvemos pues entes mecánicos. Por eso al principio el cerebro trabaja un 80%, según hasta ahorita lo que han descubierto los neurocientíficos. Pero a medida que vas adquiriendo experiencia, que van pasando los años, que vas cruzando esas etapas de los 0 a los 4, de los 4 a los 8, de los 8 a los 12, de los 12 hasta los 28, pudiéramos decir. Es como vas disminuyendo el trabajo. ¿Por qué? Porque ya se vuelve mecánico todo lo que vamos haciendo. Ya se vuelve instintivo lo básico. Y nosotros trabajamos con el 50%, 55% del cerebro en forma instintiva, o sea, mecánica, ya, como dice la palomilla, ya me la sé. Y el 30% es emocional, precisamente por la interpretación que le dimos a las cosas después de los 12 años de edad. Empecé a creer que mi papá no me quería, que mi mamá no me quería, que los vecinos no me quieren, que los chamacos de la escuela no me quieren. O sea, una mala interpretación de las cosas, de los hechos, de las evidencias. Incluso de las mismas novelas, crónicas, ensayos que pueda uno leer. Si no tienes a alguien que te esté explicando, te vas a dar la interpretación que te dé la gana. Por eso es importante, pues repito, que al niño le empecemos a enseñar los principios básicos del estoicismo para que sepan cómo controlar sus emociones. Yo a mi hijo de 9 años, que por cierto ya ahora el 25 va a cumplir los 10 años, le digo cómo controlar su mente, las emociones, no dejarse llevar por el instinto, por la envidia, por el celo, por la mala interpretación. Es una especie de experimento que estoy haciendo con él. Y la suerte me ha traído también la oportunidad de moldear un cerebro que perdió miles de millones de neuronas del área cognitiva, que incluso desconectó el área básica y emocional. Y he estado con él, con mi otro hijo, que sufrió el accidente, ensayando también el conocimiento que he ido adquiriendo. Todavía no llego a la etapa de conectar la glándula pineal con los 3 cerebros básicos, que de ahí se desprenden las 52 áreas de Brodmann. Pero ese ya es un tema más profundo. Afortunadamente, repito, este aparato está, tuve la fortuna de haber nacido en esta época que ha venido evolucionando de una forma tremenda, que incluso cuando yo hice el examen de admisión de la UNAM, venía una pregunta, bueno, 2 preguntas, pero una en particular que se acomoda a lo que vengo platicando y que nos preguntan que si cómo podríamos comunicarnos con las demás personas a distancia. Y yo
propongo que sea a través de la telepatía, porque el cerebro tiene la capacidad de poderse desprender y llegar hasta la otra persona. Lo podemos hacer, lo hacemos a través del sueño. Oye, dice la palomilla, te soñé, güey, ¿qué pasó? ¿Qué hay esto y esto otro? A veces no sabemos darle la interpretación de lo que el sueño nos dice. Y dice la Biblia que Jesús, o Dios más bien, le habla al hombre. Cuando dice hombre, quiere decir hombre y mujer, el ser humano, a través de un sueño. No a través de la alucine como lo hizo el presidente de Venezuela. ¿No? Es que llegó un pajarito a mi ventana y no sé qué chingaban. Eso es otro pedo. Eso ya son alucines, pues. Pero sí, a través del sueño, incluso lo demuestran Sigmund Freud y Carl Jung. Ellos, sobre todo Carl Jung, me impresiona porque se separa de Freud, porque Freud decía que todas las broncas eran porque tenían un gen homosexual. Y sí tenemos un cromosoma X y Y, y las mujeres tienen de una sola característica, ¿no? Que serían las emociones, precisamente. Pero este se va por el lado sexual. ¿Por qué? Porque él era, no sé si sería asexual o, o gay, la verdad que desconozco. Porque algunos decían que su sobrino le ponía, ¿no? Y ese sobrino capitalizó todo el conocimiento de Jung y de Freud y lo trasladó a la mercadotecnia y él podía, a través de la publicidad, manipular la mente de las personas, como hasta la fecha lo hacen, ahora con más conocimiento, ya después de que en Harvard la CIA entiende cómo manipular al ser humano a través del alimento, a través de la bebida, a través de lo que le publica, a través de lo que le dice, ¿no? Dice Harvard que el ser humano se puede manipular hasta en un 95%. Y dicen los conocedores de esta bronca que solamente el 2% está libre de ese tipo de detalles, ¿no? Y siempre lo perturba a uno cualquier talachito que pueda pasar. Y Harvard tiene ahorita hasta el momento una farmacia psicodélica que te suministra, por ejemplo, la psilocibina y que te ayuda a conectar los tres cerebros, que te ayuda a tener esos despertares espirituales como los tiene la ayahuasca, tan socorrida últimamente para estar sacando dinero. Pero a veces se les pasa la mano a estos cabrones y les causa más problemas. Pero sí es importante conocer, pues, el comportamiento del cerebro, cómo activarlo, cómo suministrarle alimentos. Yo cuando empiezo a conocer, ya como miembro activo del programa de 12 Pasos, voy y estudio qué me hace falta y descubro que si yo le suministro a mi cuerpo taurina y serotonina, voy a andar, yo decía en aquel momento, como los carros cuando los llevas con el mecánico y le das el servicio, ¿no? Serenito, cabrón. O sea, dejas de estar emocionalmente perturbado. Que ese es otro concepto que maneja el padre Ranzau, que la gran mayoría de las personas tenemos perturbaciones emocionales y nos hacen creer que ocupamos del psicólogo o del psiquiatra. Y estos cuates, como no tienen alma, no tienen corazón, ellos obedecen a una compañía, a un cártel farmacéutico, nos suministran medicamentos que nos truenan los cerebros. Hay muchos plebes que
andaban arriba, como dicen, ¿no? Andaban bien locos, bien marihuanos, o bien drogados, bien alcoholizados. Y les suministran alguna droga y les truenan el cerebro. Y entonces sí, quedan locos, orates, idos, como decimos, ¿no? Como lo hicieron con Bill. A Bill le suministraron un sedante que lo hizo tener un despertar espiritual, según su experiencia, pero también sugestionado por el libro de las variedades de la experiencia religiosa de William James, que le había proporcionado una semana antes su amigo Evie, que es el que se reconoce ahí en el programa como uno de los que le pasaron el mensaje. A Evie ya se lo había pasado Ronald H. Y yo con él podía empatizar porque me sucedía algo parecido. No. Y yo, qué pinche necesidad tengo que andar haciendo para tomarme una cerveza. Afortunadamente, nunca tuve dinero y eso me provocaba a no tener que ser un borracho consuetudinario. Que sí, en ocasiones, cuando, cuando hay la oportunidad, cuando hubo la oportunidad, me emborrachaba. Y luego, sobre todo, que del lugar donde trabajaba nos comisionaban para andar de borrachitos o de padrotes para sacar información en algunos lugares. Sí, sí, me recuerdo el par de borrachos que estaban en un lugar donde iban a llegar unos cuates a pedir un rescate del dueño de la extra y cómo se hacían pasar por borrachitos, por gente que están de esos consuetudinarios con una bolsa llena de papeles, una bolsa negra y como que están tomando, ¿no? Pero se dan cuenta los plagiarios, los bandidos y cambian de lugar y se lo llevan como ya publicado en otra entrega al puente que está antes de llegar a la Soriana y ahí dejan el maletín. Otro que me hace recordar también que llevó un dinero es el director del Peninsular, un tal Estrada, que quién sabe qué le haría yo a ese viejo que no, que no soy de su agrado. Por lo regular, la gente habla mal de uno y ya lo empezamos a odiar sin saber realmente si es cierto lo que nos dijeron o no. Y ese era el caso, por ejemplo, también de otro viejo ahí del subcaliforniano que nomás me veía y sentía mala onda y sin embargo ese pinche viejo era muy rata, ¿no? Por poco y lo mete al bote Rogelio de la Peña, pero esa es otra historia. Entonces, traer a colación pues la vida de Jesús, niño, de Jesús adolescente, de Jesús adulto, de Jesús humano, de incluso le achacan ahí que una mujer se enamora de él y el papá de esa muchacha va y habla con Jesús, oye, ¿qué onda, cabrón? Mi hija quiere contigo, güey, ¿no? Es que yo traigo otro proyecto, cabrón. Dame chance a cumplirlo y lo convence porque le da sus argumentos y sí, lo entiende aquel amigo. Y pues Jesús sigue estudiando, creo que ya en ese momento era una de las pocas veces que había venido a visitar a su familia, a su madre, porque él se va después de que su tío José de Arimatea se da cuenta de que Jesús puede comportarse en forma altanera o violenta, porque el emperador le quitó un terreno que su papá José le había dejado a la familia, pero la había dejado intestado. Y como hasta la fecha sucede, vas y reclamas, pero el gobierno te lo quita. Son muy abusivos.
y si no reclamas con mayor razón. Ese es el detalle. Entonces le dice José de Arimatea a María, ¿sabes qué onda, comadre? Le dice, pues dale chance a Jesús de que vaya conmigo en este viaje. Y se van por la ruta de la seda. José era mercader y compraba y vendía cosas. Y Jesús se va maravillando de lo que va viendo en el mundo, porque no había salido de ese lugarcito por ahí de donde trabajaba como carpintero. Él vio, Jesús vio cuando su papá se cayó de un andamio y se mató. En ese momento José tenía 111 años de edad. Jesús tenía 14 años. O sea que cuando eh, los cuates del convento donde estaba María se le entregan a José, este ya tenía pues 90 y tantos años y María tenía 13 y se embaraza a los 14 y viene la desconfianza. Sin embargo, tuvo 6 hijos más con José. Cuando fallece, cuando se muere, todavía estaba embarazada María de otro, del séptimo hijo, de la séptima hija, porque era mujercita. Entonces se llevan a Jesús y Jesús se maravilla y, y en uno de esos venidas y venidas es cuando esa otra muchachita Raquel, no recuerdo cómo se llama, se enamora de él, quiere con él y es cuando convence al padre de que se viene a cumplir una misión. Él se va y ya entra a ese monasterio donde se le conoce como Isa, que quiere decir Jesús, y se queda en la contemplación, en el conocimiento, en el engrandecimiento de la cultura, como dice el paso 7 del programa que tuve la fortuna de conocer, repito, el 16 de abril de 1967. Ese local, ese grupo estaba en la calle Ramírez y Navarro, ahí donde dice el güero eh, Toño Arriola, que él llegó teniendo 19 años de edad, porque desde donde venía le dijeron que aquí ya había un grupo. Y efectivamente, ya incluso ya tenían hasta la dirección y pudo llegar a ese lugar. Pero ya sesionaban casi todos los días en el horario de la noche. Y cuando yo los conozco es el horario de las tardes y que solamente sesionaban jueves y domingos, según pues la versión de Dalia Albáñez, que era la muchachita que cuidaba a las hijas de Jack. Eran, dice esta muchacha, tres hijas. Y Dalia me da también su versión, que también ya he subido con anterioridad en estos videos del, y confirma que efectivamente las reuniones eran jueves y domingos a las 6 de la tarde. Y a esa hora fue cuando yo pasaba, jueves 16 de abril de 1967, por ese lugar y me doy cuenta de que están platicando sobre su problema de alcoholismo y que le echan la culpa a los demás, pero nunca se pudieron echar un clavado hacia adentro para saber qué era lo que realmente o qué es lo que realmente los lleva a ese tipo de comportamiento, tanto al alcohólico como al drogadicto, al bipolar, al maníaco depresivo. Sí hay deficiencias neurobiológicas, no les trabaja muy bien el cerebro, porque no produce lo que yo descubrí en su momento y creí que eso era mi mal, la taurina y la serotonina. Ahora sabemos que la serotonina la produce el
intestino delgado y el grueso en un 80%, y que el 20% lo produce la glándula pineal. Pero esa glándula pineal no la calcifica a través de suministrarnos flúor, lo que viene en la pasta dental, para, para que no sigamos desarrollándonos. Pero hay la oportunidad ahora de poder reactivarla, aún que digan que está calcificada. Porque si Dios la puso, si la naturaleza puso esa glándula pineal a los 40 días de la concepción, algo bueno debe tener, algo interesante. Es realmente, pues, ¿verdad? Buen día, maravilloso lo que pudiera yo estar documentando si tuviera la pensión y la jubilación. Ya no tendría, pues, que andar eh, hablando del babay, del 00, que son los que aquí anduvieron, como el Minilic también, Raúl El Coche Castillo, Simón el Sepulturero, Doña Hilaria, el Quirós, el Adán de la Ocho, que dicen que mataron a su hermano ahí en la 8 de octubre, por el lado donde están los piperos, y que al Adán lo desaparecieron. Y hace unos meses me platicó alguien que habían encontrado los puros huesitos, como al Oaxaco lo tumbaron allá en Ciudad Constitución. El Doña Hilaria yo creo que se falleció, del Quirós no sé ni quién es, pero aparecen en el documento que el comandante Manuel Ceseña le entrega a- al Puchas Caster, donde le dice pues que le haga saber a Narciso sobre las investigaciones que está llevando a cabo, investigaciones de campo, y que se lo haga saber también al delegado de la PGR y que le dé protección. Y pues no le hicieron caso, yo creo. Dejaron que los acontecimientos siguieran rodando, y como ya sabemos, al comandante lo tumbó el gordo Gastelum, contratado por una persona al que le puso el dedo, pero como al gordo Gastelum lo envenenaron en la cárcel, pues ya no había quien lo siguiera acusando, y alcanzó la libertad el contratante. Ahora, ¿quién le pagó al contratante? ¿Y quién le ordenó al coreano que contratara a un cabrón sicario? O sea, va para arriba. Y así, de ese tema de la crónica negra puedo hablar con mayor facilidad, porque conozco, me dijo Sergio Rey en una ocasión, yo te recomiendo que no te metas al periodismo, me dijo, porque te vas a enterar de muchísimas cosas y te va a dar asco. Efectivamente, ahora que llega Francisco Javier Moreno Montaño, me dio asco saber que es el representante de Omar García Harfuch y que viene con un nombramiento increíble, cuando él fue el que le pidió a la gente de Raúl Castillo que tumbaran a Luis Montoya y al perro, que lo hicieron. También son otros temas que ya he manejado con anterioridad. Y otro que me dijo Mario Álvarez en el 88, me parece, no, no, me dijo, no te recomiendo que entres al gremio, me dijo, porque es muy cerrado el gremio, es muy elitista y no te va a dar la oportunidad de que pertenezcas a él, porque por tu formación, porque te conozco. Y sí, desde chamaco pues éramos amigos. Mario ya falleció. Mario fue de alguna manera coordinador de campaña de Leonel a la presidencia municipal. Y cuando va entrando Leonel ya como presidente, me dice, para que escuche Leonel, mira, a este cabrón, dice, yo lo hice presidente municipal. Y se voltea a Leonel y le dice, pues ahora hazme gobernador, cabrón. Y sigue su camino. Y sí, efectivamente,
el gremio me rechaza, me hace a un lado, porque según ellos tienen eh, la verdad del periodismo. Sin embargo, vinieron aquí representantes de la quinta visitaduría de la PGR y de los derechos humanos sobre el tema del ejercicio periodístico. Yo creo que fue por aquí en una de estas hoteles donde fue la reunión, el encuentro, y algunos periodistas querían imponer ese criterio de periodismo que ellos creen tener como verdad universal y se rieron de ellos. Todavía en la Universidad Autónoma, en la presentación que hacen allá con los alumnos, donde incluso fueron los Moreno Garibay, estaba ahí Félix Mendoza Santos, su esposa y su hija, y a mí me tocó ir con una muchachita, y porque yo quería platicar con el directivo de los derechos humanos de la Fiscalía Especializada por algunas cuestiones que habían sucedido aquí, como el hecho de que me hubieran desaparecido una queja, la 035 diagonal 95, que me hubieran desaparecido una demanda laboral y que hayan intentado tumbarme, porque Guillermo Mercado, como he dicho en otras ocasiones, pagó 3 millones de pesos para que me levantara a través del chorizo y el chiqueado. Pero Enrique Soberanes Acevedo chocó contra el vehículo del chiqueado, lo metieron al bote y estando en el bote, estando detenido más bien en la judicial, declaró ante el comandante de guardia, eh, Cornelio J. Geraldo, que si lo pasaban para el Cerezo, él iba a hablar porque el chiqueado le había ordenado a través del pago de 3 millones de pesos que me levantara. Pero también es otra historia que también ya he manejado en otros videos. Y sería pues esos temas los que tendré que seguir documentando, porque si tuviera pensión, jubilación, un ingreso suficiente, si por ejemplo no me hubieran chingado con el asunto de Punta Arenas, yo tuviera muchísimo dinero. Si también nos pudieran arreglar lo de las demasiadas San Cristóbal, también tuviera muchísimo dinero para vivir a gusto, para vivir tranquilo. Eh, y qué bueno que no me los pagaron en aquel momento, porque si me los hubieran pagado, yo anduviera en un yate por todo el mundo. Y si le hubiera pasado lo que le pasó a Pablo, no podría estarlo atendiendo. ¿Por qué? Porque iba a andar perdido, güey. Iba a tener otro tipo de pensamiento, de interpretación. Como digo, que lo tenemos desde que somos adolescentes. Por eso, por algo suceden las cosas. ¿Para qué? Para poder ayudar. Y ahora puedo decirlo con conocimiento de causa, poner en práctica los conocimientos que he ido adquiriendo para tratar de acomodar ese cerebro de Pablo, que está, que no está conectado, que tiene separado el cerebro reptiliano básico, el cerebro emocional, y casi nulificado el córtex, que estaba nulificado. Ahorita, afortunadamente, con las nuevas neuronas, ya está interconectándose, porque sí, aunque digan los programas de 12 pasos que están muy equivocados, pues fue un programa que se creó en 1935, que no, que no hay nuevas neuronas. Y la neurogénesis nos demuestra que sí hay nuevas neuronas, que sí se reproducen, que sí nacen y se pueden ir interconectando poco a poco, pero con la ayuda de los neurocientíficos. Yo nomás podré ser propagandista
de ese tema, pero me falta mucho por conocer. Afortunadamente, de hace unos 20 años que he estado investigando sobre este tema y me estoy acostumbrando de alguna manera. Entonces, va a llegar el momento, si, si puedo, también, ¿no? Porque si me dejan estos cabrones, porque te digo que desde Lisiaga, desde 1993, ya empiezan mis problemas con los gobernadores. De ahí Lisiaga le ordena al director del medio donde trabajaba que me corriera, que me despidiera. Inmediatamente después entra Guillermo Mercado Romero y me corre de la Dirección de Transporte, que también yo al presentar la demanda laboral y si me la hacen buena, yo pudiera estar ya jubilado, pensionado, porque dice ahí la carta de servicio, no me acuerdo cómo se llama, la hoja de servicios, que me corrieron por órdenes superiores, pero no dice que me pagaron lo que a derecho me correspondía. Entonces, como perdieron pues ese expediente por ahí, lo deben de tener almacenado, como almacenado tienen el expediente de Isaías González Cueva, cuando le echan la bronca de que mandó secuestrar al líder de los gastronómicos de Los Cabos y su chofer, que tenía un negocio ahí en la colonia Arboledas, salió huyendo de aquí. Pero también ese es otro tema. Entonces, si puedo, poco a poco voy a irle suministrando esos conocimientos y adecuando el cerebro de Pablo con los principios estoicos, con las virtudes estoicas, ¿no? Que viene siendo sabiduría, coraje, templanza, o sea, saber qué onda, en qué momento, ¿no? Saberte comportar. Yo puedo estar sacando información de uno o de otro, y si me lo encuentro de frente, no tengo por qué decirle nada. Y si aquella persona me reclama, tampoco tengo por qué caer en su juego. Simple y sencillamente, como lo hice con Omar Zavala, por ejemplo, no lo saludé y se lo dije delante del reportero urbano, porque yo sí tengo dignidad. Y se sintió mal y le habla mejor, vente para acá, le dice al Ricardo del Río también, y los mete al cuartito donde se esconden los guaruras del gobierno, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque seguramente les iba a dar algún vale de gasolina, algún billete, no sé. Ese es otro pedo, cabrón. Pero ya el encuentro entre ellos ya no fue ahí, sino que lo hicieron a escondidas. Esos son pues eh, las virtudes del estoico. Son 4 virtudes. Libertad sobre todo, cabrón. No depender, cabrón. Que no te manipulen, como se demuestra que manipulan al 95% de la población humana. Al 85% lo tenían bien documentado Sergio Barrón, ahí en Atención Ciudadana, cuando la época de Narciso Agúndez. Ellos saben que pueden manejar a ese 85%. Por eso ellos dicen, a través del fraude cibernético, que Claudia tiene más del 80% de aceptación, porque les dan una beca del bienestar o, repito, vales de gasolina, despensas, etcétera, convenios, chayotes, prebendas, y de esa manera los controlan. Bueno, pues por este momento ya llevo una hora. Voy a tratar. Este es un experimento para a ver si me empiezo a hacer en los videos en vivo.
Nunca he hecho uno para TikTok. No sé cómo me vaya a funcionar, no sé cómo está la coparticipación de los que empiecen a agregarse. E hice unos, por ejemplo, para Facebook, me parece, y sí veía donde se eh, ponían a escucharme algunas personas, incluso interactuaban otros cuando estaba en los eventos deportivos de Pablo, en el fútbol, allá en el Maracaná. Me parece que hice 2 o 3 videitos cortos también así, sencillitos. ¿Por qué? Porque no conozco los nombres de los jugadores ni de los equipos. Yo nomás iba acompañando a Pablo a verlo jugar. Y me dio mucho gusto una vez, porque uno de los chamacos que está jugando con él le dice a uno de los adversarios: no, el vato chingón, dijo, es cinta negra el vato, porque se movía muy bien con suma facilidad como medio delantero y podía presentar una buena condición física en ese sentido. Y escuchar a Paul, que en ese entonces tendría 2 años, que gritaba: vamos, Pavo, tú eres bueno, Pavo. Y eso me ayudó muchísimo, como me ayuda ahora. Porque yo cometí muchos errores. Yo no soy un puta santo. Yo, pues me tuvieron que despedir de la casa de la mamá de mis hijos precisamente por mi comportamiento y porque se valieron de esa publicidad perversa que ejerció el gobierno de, de Guillermo Mercado Romero, y cómo el Tito Piñeda y el Puchas Castro y algunos otros líderes universitarios fueron manipulando la mentalidad de la mamá de mis hijos, haciéndola creer que le harían líder latinoamericana de obreras textiles, porque en ese momento ellos tenían, ya en la época de Lionel, una huelga en Ardemi, y pues estos cabrones oportunistas se valen de esos movimientos para encabezarlos y llevarlos por donde ellos quieran. Como así me tocó ver el Tito Piñeda cuando Lionel era gobernador, cómo encabezaba las manifestaciones para llevar esa energía hacia otros derroteros, como lo hicieron con los espíritus malignos de la Biblia. Espérate, les dijeron los espíritus: no nos mandes a la chingada, mejor métenos en esa fiera, en los puercos. Y sí, sacan los demonios, la legión de demonios que andaban en el loco encadenado, y se meten a los puercos, y los puercos, dice la Biblia, que cayeron al agua y se mataron. Ánimo, buenos días, que Dios los bendiga.